Llegué, me puse a hablar con Robertico, Roberto, perdón, el pastor. Es que como yo soy más viejo que él, pues le digo Robertico. Eh, y entonces hablábamos cosas que de Cuba y la verdad que se me olvidó poner la pizarra de escribir lo que teníamos para el día de hoy. Pero gracias a Dios que estamos aquí, estamos vivos y con buena disposición para aprender y alabar a Dios. Saúl, tenemos los mismos textos, ¿no? Me pasó algo la semana pasada que iba a hacer la introducción de la veracidad de la palabra. Yo le he hablado en dos domingos diferentes pasados que la escritura no es un libro traído por la voluntad humana, aunque fueron escritos, como se los dije, a lo largo de 1400, 1500 años aproximadamente, por más de 40 autores. Pero esos autores solamente fueron la pluma o el instrumento. En realidad la palabra es inspirada, como se lo traje en el primer texto que está en el libro de... ¿Ya está puesto o no? Segunda de Timoteo, donde habíamos estado leyendo, que el libro de Timoteo dice, ahí está, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ese es el propósito de las siguientes clases. Nosotros demostrarle que la escritura es imposible. Y escuche esto, lo vamos a ir demostrando. Hoy te voy dando algunos tips, porque el objetivo central mío es concentrarme en la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, o llamado también en la teología cristiana Pentateuco, porque son 5 libros escritos por Moisés. Y a propósito, entre comillas, Moisés tampoco los escribió. Cada profeta de la escritura que aparece en la palabra de Dios tenía un escriba. Porque dentro del pueblo de Dios, no sé si conocen, los levitas son los únicos que se ocupan de las cosas sagradas. Y dentro de los levitas están un grupo denominado escribas. Y los escribas son de generación en generación. Mi papá es escriba, yo soy escriba, mi hijo es escriba. Y así sucesivamente, los escribas son los que dictan la palabra. Y entre comillas, a modo de conocimiento, los escribas se conocen la palabra de Dios de memoria, en las comas y en los puntos. Por eso es una de las cosas que tiene la escritura, es que es infalible, no se equivoca, no se contradice y no tiene errores. Aunque el mundo ha tratado por décadas y por siglos de burlarse de la escritura, lo han hecho por ignorancia y lo han hecho porque no conocen y lo han hecho porque no buscan, porque la palabra de Dios es inspirada y eso es lo que yo quiero traerle en estas siguientes clases. ¿Por qué inspirada? Bueno, primero porque Dios se la dictó al profeta, en este caso Moisés en el Pentateuco, y a todos los escritores bíblicos, desde los libros históricos que están después del Pentateuco, hasta los libros poéticos, que son música, o libros de sabiduría. Inspiró a los profetas mayores, que son un grupito de 5 profetas, y a los profetas menores, que son un grupito de 12 profetas. Pero todo lo que está plasmado aquí, como dice este libro, como le escribió Pablo a Timoteo, le dijo toda la escritura. Y entre paréntesis, estaba hablando
de la escritura conocida. Porque cuando Pablo escribió eso a Timoteo, el Nuevo Testamento no estaba aquí incluido. De hecho, los hebreos no usan el Nuevo Testamento porque ellos no creen en Jesús. O sea que a ellos a esta parte no les interesa. Cuando Pablo dijo toda escritura es inspirada por Dios, estaba hablando del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que después en el concilio, en el primer concilio teológico, en el 300 después de Cristo, se llegó a un acuerdo de que todas las cartas paulinas, todas las epístolas universales y todos los evangelios fueran incluidos en la parte segunda del nuevo pacto. Y ellos determinaron que esta otra escritura también era inspirada. Pero cuando Pablo escribió eso, se estaba refiriendo al antiguo pacto. Toda escritura es inspirada, dice. Entonces, yo les traigo algunas cositas que nos va a ir dando, nos va a permitir comprobar que la sabiduría humana no está incluida en la palabra. Porque es imposible que los humanos que escribieron, que pusieron la mano y la tinta para escribir esto, inspirados por Dios, supieran lo que hay aquí contenido. La gran e infinita sabiduría que contiene la palabra. Es imposible. Miren, vamos a empezar. Isaías es uno de los 5 profetas mayores que están en la escritura en el Antiguo Testamento. Yo les puedo decir que Isaías vivió aproximadamente en el 765 antes de Cristo. Mire de qué tiempo estamos hablando. Se creen que hay como 2000 años de Cristo para acá, a menos por el calendario romano. Y Isaías vivió en el 765 antes de Cristo, en esa fecha aproximada. Isaías en su libro, los que tienen Biblia la buscan, los que tienen teléfono lo pueden consultar en cualquier forma o simplemente lo vamos a mirar en la pantalla porque Isaías está en el capítulo 40, verso 22. ¿Lo tienes, Saúl? ¿Lo pusiste? Isaías 40, 22. Sí, 40, 22. ¿Lo tienen? ¿22? Sí, él tiene puesto el 23. Ahora lo busca, para que todos lo vean. ¿Lo tienen? Ok. Dice Isaías 22. Robert, ¿me lo puedo leer? Para no decir luego de mi palabra. Isaías 40. 22. 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Amén, amén. Isaías, el gran profeta Isaías, dice, plasmó en la escritura que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Usted cree que Isaías en el 756 antes de Cristo sabía que la tierra era redonda? No, eso es imposible. Eso es imposible. Si en la edad cristiana, después de Cristo, un señor italiano llamado Bruno, que le gustaba la astrología y estudiaba, le estoy hablando que ese Bruno vivió en el 1548. Perdón. Sí,
se atrevió a decir en Roma que la tierra era redonda. ¿Sabe dónde terminó Bruno por decir eso? En una parrilla. La Santa Inquisición le dio candela por hereje. Porque ya después de Cristo, en 1000 y pico después de Cristo, se creía que la tierra era plana y que los mares terminaban en un abismo. Y la cultura griega decía que la tierra estaba sostenida por un gigante llamado Atlas, pero era plana. Galileo Galilei dijo lo mismo y tuvo que huir de Roma, porque no se podía decir que la tierra era redonda. Y no fue hasta en 1492 que un señor que todos aquí conocemos, porque somos latinos, Cristóbal, descubrió las Américas, entre comillas, porque ya estaba descubierta. Pero fue la primera vez que un europeo llega a las Américas, 1492. Y entonces entendieron los europeos que la tierra era redonda. Pero Isaías lo había dicho, lo dijo Isaías, 700 años antes de Cristo. Fue Isaías. ¿Usted cree que Isaías sabía que la tierra era redonda? Y ahí estaba, la inspiración de Dios. Dios lo llevó a escribir, a decir que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, sobre la circunferencia de la tierra, y ve a los moradores de ella como pequeñas langostas. Ahí tiene un pequeño ejemplo. Yo les traigo, tengo tantos ejemplos que no se los vamos a poder dar. Le vamos a dar algunos para que usted entienda que la escritura es inspirada. Imposible que eso salga de la mente humana. Moisés tiene tantas leyes en la Torá, que les voy a decir un dato interesante. Más del 75% son leyes de sanidad, leyes para preservar la salud del pueblo, escritas mucho más antes que Isaías. El 75% de las leyes de la Torá van encaminadas a preservar la salud del pueblo. Y son tan vigentes, pero tan vigentes, que todavía son considerados por la ciencia algo muy sabio. Le decían que Moisés era sabio. Moisés, ¿sabio? ¿De dónde? La sabiduría viene de Dios. Y el principio, dice la Escritura, el principio de toda sabiduría. Bueno, ahorita el hermano en la oración presentó a Salomón, según la Escritura, el hombre que más sabía en la tierra, hasta los días de hoy. Pero la Escritura también en otra parte dice que el principio de toda sabiduría es temer a Dios. Si usted quiere ser una persona sabia y conducirse sabia por la vida, con sabiduría, usted tiene que temer a Dios. Es todo. Porque les va a hacer tomar decisiones sabias. Nos va a hacer conducirnos sabiamente. Nos va a hacer personas que se conducen por la vida sabias. No importa la corriente que el mundo lleve. No, eso no importa. Nosotros no vamos a ser juzgados por el mundo. Vamos a ir un día, lo crea o no lo crea. Un día vamos a ir a la presencia de Dios. Y vamos a ser juzgados por Él, por lo que Él plasmó aquí. Ese es el principio de toda sabiduría. Usted quiere ser sabio, quiere educar una familia con sabiduría, teme a Dios. Usted quiere que su familia se críe dentro del temor de Dios, su familia va a ser diferente al resto de la familia que hoy ya no existe. Desafortunadamente las familias no existen.
Ustedes saben por qué los antiguos, y ya vamos a considerar antiguos a nuestros padres. Que aunque no eran, vamos a decir, cristianos evangélicos, que es lo que pudiéramos decirle, eran católicos. Pero aún siendo católicos, sus padres y sus abuelos y sus ancestros le decían que había un Dios y que existía un ser supremo y que por temor a ese ser supremo y a ser castigado, porque eso es lo que enseñaban, había que portarse bien. Mis padres no nacieron en la iglesia, eran católicos. Y en mi casa estaba prohibido decir malas palabras. Y yo estoy seguro que ese es el testimonio de todos ustedes. De la mayoría, por lo menos. Porque ellos tenían un principio, sabía que Dios existía y había un temor en ellos por la existencia de Dios. Ahora, este mundo en el cual estamos viviendo ha roto y ha atacado tanta eso enseñanza que el mundo se está convirtiendo en lo que estamos viendo hoy, en el desbarate moral de las personas, en el desbarate de la familia, en las malas enseñanzas de los hijos. Y entonces por eso vemos en la televisión un muchacho que coge una cuchilla y le corta el cuello a la madre. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esas cosas pasen? Eso pasó aquí en Hialeah. Bueno, es posible porque la gente hace ya mucho tiempo no enseñan a sus hijos el temor de Dios. Hace mucho tiempo la gente decidieron escuchar al mundo que dice que Dios no existe. Hace mucho tiempo decidieron que es mejor hacer el camino a mi manera y no a la manera bíblica. Libro de Josué, capítulo 10, del verso 12 al 13. Josué. ¿Lo tienes ahí, verdad? Ahí dice. Entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Dios, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Jalón. Yo no sé a ustedes, pero cuando yo iba a la escuela, eso hace mucho tiempo, cuando yo iba a la escuela, a mí me enseñaron, y esta declaración de Josué ha sido motivo de burla por décadas, por siglos. Y por eso que mucha gente dice que la Biblia es un libro cualquiera, escrito por gente loca. ¿Cómo que sol detente? ¿Qué es eso? Si a mí en la escuela me enseñaron que el sol estaba aquí en un punto y que la Tierra y el resto de los planetas conocidos daban vueltas alrededor del sol, ¿a usted no le enseñaron eso? Eso se lo enseñaron a todo el mundo. Entonces, ¿cómo? Si esto es inspirado, ¿cómo este señor llamado Josué le dice al sol, detente sol? Eso no tiene sentido. Para la ciencia, por supuesto. Lo que pasa es que con el paso de los años y el aumento de la ciencia, que es una profecía bíblica, los que estudian la Biblia, dice que nuestra galaxia se mueve en una órbita
con todos los planetas al mismo tiempo. Entonces, ¿quién es tan loco? ¿Usted cree que Josué, que nació, que vivió muchos años antes de Cristo, podía saber que el Sol y la galaxia nuestra, donde está la Tierra, tenía una órbita y se movía? ¿Josué podía saber eso? Claro que Josué no podía saber eso. ¿Y por qué le dijo al Sol que se detuviera? Y para que el Sol se detuviera era para poder prolongar la guerra contra los amorreos, para poder ganarle a la guerra. Y para que se detuviera el Sol tenía que detenerse la Tierra también. Eso es imposible, eso es mentira. El Sol no se mueve, el Sol está fijo y los planetas giran alrededor, pues también es mentira lo que nos enseñaron en las escuelas. Porque ya hace mucho tiempo se descubrió que nuestra galaxia se mueve, se llama año galáctico. Dura como 222.000 años en completar el ciclo. O sea que el Sol sí se mueve con toda la galaxia. Pero ahora porque la ciencia dijo que el Sol se mueve, entonces ahora sí creemos que Josué tuvo la inspiración de Dios en decirle al Sol, detente Sol. Ahora sí lo entendemos porque los científicos lo dijeron. Si lo dice Dios es mentira. Entonces, ¿es inspirado o no? Josué no es ni siquiera el astrólogo. Podía saber Josué si el Sol estaba fijo, si no estaba fijo. No sabía nada de eso. Lo escribió porque fue inspirado por Dios a escribirlo. Y por eso le dijo al Sol, Sol, detente. Y se detuvo. Otro de los hechos que la ciencia siempre se burla de nosotros es la creación. Libro de Génesis, capítulo 1. La creación. Les voy a decir que en mi época de estudiante en Cuba, donde hablar de Dios es un delito. No sé cuántos cubanos hay aquí, menos Agustín, yo creo que todo el mundo. ¿Ya te convertiste en cubanismo? Ya ves que sí. Hablar de Dios era la teoría que más, la teoría suprema, vamos a decirle así, en los 60 y antes también de los 60. Yo estudié en los 60. Era que el ser humano y todo lo creado era producto de la evolución. Todo era producto de una evolución. Ese es el cuento más mentiroso que han inventado los seres humanos. Porque años después, cuando se descubrió el ADN, pasados los 80 y los 90, se descubrió que no es posible que el hombre descienda del mono. No es posible. Porque desde el primer primate que se descubrió, en un primer fósil primate, le hace un estudio de ADN, no tiene nada que ver con el resto humano más antiguo encontrado, por cierto, en unas cuevas del río Nilo, del río Éufrates. El resto humano más antiguo descubierto tiene las mismas características de ADN que cualquier ser humano de hoy en día. Y que una mata de plátano tiene el ADN de cualquier mata de plátano descubierta, si se pudiera descubrir alguna mata de plátano para atrás. O sea, que cada cosa creada tiene un sello único y eso se llama ADN. Ahora hay unas pruebas por ahí que son pruebas genéticas
que a usted le sacan sangre y empiezan a decirle, mira, tú tienes de chino, de Congo, de Carabalí, de no sé qué, y te sacan por ahí para atrás toda tu descendencia. ¿Y por qué lo pueden hacer? Por el ADN. O sea que esa teoría que nos enseñaron, que de un bichito del agua, de una ameba, la ameba sintió una necesidad de cambiar y se convirtió en una cucarachita de agua, y la cucarachita sintió una necesidad de ir a la tierra y salió para la tierra y no podía respirar porque era una cucarachita de agua. Pero cuando llegó a la tierra, dijo sí y cogió pulmones. Oigan, ni los cuentos infantiles son tan fantásticos que eso. Ni los cuentos de niños se pueden comparar con esa estupidez. Bueno, por supuesto, la teoría de Darwin murió. Un día les voy a hablar de Darwin, para que sepan lo ridículo que es esa teoría. Murió porque se dieron cuenta que el ADN marca toda cosa ser viva. Y les voy a decir más. Los científicos saben de dónde es el petróleo. Si usted coge petróleo ahora de Venezuela, le hace un estudio ADN y saben que el petróleo es de Venezuela porque tiene minerales y características que no los tiene el petróleo de Arabia Saudita y que no lo tiene el petróleo ruso. ¿Sabía eso? Porque el ADN es un chismoso que lo dice todo. Pero eso nos da a nosotros lo que dice el libro de Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mientras más la ciencia descubre cosas que ya estaban y estaban por Dios, más se acerca a la verdad de lo que está aquí. Robert, tú me avisas que se me tengo un reloj. Sí, pero ya se me fue ya. No sé, ahora empecé. Sí, pero ya hay que ser disciplinado. Mientras más la ciencia descubre lo que ya estaba hecho, porque la ciencia no ha creado nada nuevo, están descubriendo cosas que Dios hizo de un principio. No han descubierto nada. Es como decimos nosotros en el buen cubano, en los refranes. Mira, este se traga la azúcar cruda y se toma el agua sin masticar. No hay que masticar para tomar el agua. Y eso es lo que ha hecho la ciencia, descubrir lo que está puesto aquí. Lo que antes para nosotros era una... ¿Cómo que Dios creó los cielos? Eso es un cuento. La Tierra se hizo la última teoría. Eso está en las universidades hoy mismo, right now. La última teoría, acuérdense que es una teoría, ellos no pueden probar nada. La última teoría de la creación de la Tierra es el Big Bang. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Big Bang. Dice, los sabios humanos dicen que un día hubo una gran explosión, el Big Bang, de lo que había en la galaxia, en el cosmos. Hubo una gran explosión, la teoría del Big Bang. Y que esa explosión generó que el Sol se convirtió en Sol y que de esa explosión empezaron a salir los planetas de diferentes tamaños, incluyendo la Tierra. Oye, ese es otro cuento tan ridículo como el de Darwin. Es tan ridículo. ¿Y sabes por qué es ridículo? Porque no pueden decir cómo se hicieron los cielos y la tierra. A menos que reconozcan que fue Dios quien lo hizo. No tienen forma de probar científicamente cómo se hicieron los cielos y la tierra. Para ellos es imposible. Es una tarea imposible. Porque no tienen una explicación. Miren, el libro de los Romanos, capítulo 1, Robert, me hace falta que me lo busque. Verso 18. Romanos, primer capítulo, de 18 a 20.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hasta el del 18. 18 está igual. Hasta el 20. El 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gracias, hermano. ¿Usted quiere saber si Dios existe? El libro de los Romanos dice, en esos versos que acabamos de leer, que Dios se manifiesta en las cosas hechas. Y ya con esto terminamos. Vamos a terminar. Dios se manifiesta en las cosas hechas. Esto no es de verdad, ¿verdad? Es falso. Dios se manifiesta en las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Usted podrá creer que la Tierra, después de un Big Bang, hizo una galaxia. Usted podrá creer eso. No tiene fundamento científico, pero usted si quiere lo puede creer. Pero yo creo que Dios fue quien hizo todas esas cosas. Porque, un solo ejemplo. El Sol, que es el centro de nuestra galaxia, tiene una esfera aproximada 700 veces mayor que nuestro planeta Tierra. Los voy a dejar pensando ahí. Ya voy terminando. Pero usted se imagina, usted cree que es muy lejos ir a China, al otro lado del planeta. Vamos a poner que usted puede darle la vuelta y llegar a China, que dice que está al otro lado. La gente antes decía, tú haces un hueco por aquí, recto por ahí para abajo y llegas a China. Es verdad, porque es redonda la Tierra. ¿Usted cree que la China está lejos? No. Si ustedes se ponen a analizar lo que dice la ciencia, que ellos han calculado y han medido, que el Sol es 700 veces más grande que la Tierra. Es como que este sea el Sol y la Tierra sea un puntico casi invisible aquí. 700 veces ese puntico. Oye, ustedes saben que una esfera de ese tamaño, una bola de ese tamaño, según la ciencia, según los mentirosos, lleva millones de años alumbrando. Les voy a dar unos datos y voy a terminar con eso. Según la escritura y el calendario hebreo, la creación tiene aproximadamente unos 6.000 años. Pero ellos dicen que son millones, ¿está bien? Me ayuda para lo que yo voy a decir ahora. ¿Saben cuánto hay? ¿Qué tiempo hay en 1.000 años? Hay mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y en 6.000? ¿O en 7.000? Pero ellos dicen que llevan millones. Me ayuda más todavía. ¿Cómo y de dónde el Sol saca combustible para alumbrar con la misma intensidad desde el principio de la creación hasta los días de hoy? Les dejo una pregunta para que usted investigue. Porque de eso dice Romano, lo que está creado habla de Dios. No hay respuesta. Ellos creen esto y creen esta teoría y que tiene energía nuclear. Miren, esa es una de las mentiras más grandes que yo he escuchado de la ciencia. Energía nuclear. No, si la energía para que funcione, la energía nuclear para que funcione, necesita agua para enfriar los reactores. En el Sol no hay agua. Como una esfera del tamaño 700 veces más grande que la Tierra puede alumbrar
fijamente, porque si deja de alumbrar 24 horas nos congelamos y se aumenta la intensidad del calor, nos hacemos barbecue todo acá abajo. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Eso sí nos lo enseñaron en el este. ¿De dónde saca la energía el sol hace 6.000 años por la Biblia para que siga alumbrando con la misma intensidad y siga calentando con la misma intensidad? Ni se pasa ni se queda corto. Tiene un regulador, la ciencia le inventó un regulador de esos reguladores de gas para que aguante la presión. No. Esa es la mano de Dios, hermano. Esa es la maravilla de Dios. No existe regulador, no hay energía nuclear. Él alumbra porque Dios le dijo, alumbra. Y esa luz hizo que se separara la noche del día. Y está alumbrando y alumbrará hasta que Dios diga, ya no alumbres más. No hay teoría humana que se pueda asemejar a eso. El Big Bang, por favor. ¿Qué clase de estupidez? Ya, voy a terminar, porque yo me embullo y sigo, como que sigo. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué le ha pasado a los satélites que sueltan arriba y pierden el control? ¿Qué les pasa? ¿Ah? Se desintegran. Se desintegran cuando chocan con algo. ¿Por qué? Porque usted coge un aparato hecho por el hombre, lo sube para arriba para comunicaciones o para lo que sea, y pierde el control y ese aparato empieza a ser así. Y lo mismo puede aparecer en Marte, que en Venus, que chocar contra la Tierra o contra la Luna. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo los planetas no se salen de su órbita? ¿Qué órbita? Dice la ciencia, que es una órbita. ¿Por qué no se salen del carril? ¿Qué carril? ¿Por qué la Tierra gira sobre su eje? ¿Qué eje? ¿Quién ha visto el eje de la Tierra? ¿Por qué ningún planeta tiene oxígeno y la Tierra es el único de los planetas conocidos que tiene oxígeno? ¿Y saben lo que es oxígeno? Es un gas. Usted abre aquí un balón de gas cualquiera y llega... ¿Cierto? Yo sé un poco de gas, yo soy mecánico de aire acondicionado. Usted ahora le corta la tubería a este aparato y en unos 10 minutos ahí no queda nada, en 5 minutos. Y entonces, ¿cómo la Tierra, que no tiene un techo, que no tiene acrílico, que no tiene cristal alrededor de ella, contiene el oxígeno? Porque ningún otro planeta lo puede hacer. Porque la Tierra fue hecha por Dios para que nosotros pudiéramos habitar en ella y respirar oxígeno. No, eso no hay quien lo explique. No importa que le digan que si la capa de ozono, ¿qué capa de ozono? ¿Alguien ha visto la capa? ¿Alguien ha visto cómo el oxígeno se contiene alrededor de la Tierra y cuando usted sale de la atmósfera terrestre ya se acabó el oxígeno? ¿Qué detiene un gas entre la Tierra y el espacio? ¿Qué lo detiene? Mire, esto que creó Dios. Dios lo creó así para que usted y yo respiráramos en este día. ¿Cuánto le cobra a usted de la FPL por alumbrar? A mí me cobra como 300 pesos mensuales. Yo digo siempre pesos, como si estuviera en Cuba. En el verano, en el invierno pagamos un poquito menos. Pero Dios nos regaló un sol. Y no tenemos que pagar un medio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es una verdad inspirada. Porque es una verdad que nosotros, viendo nada más, viendo, podemos comprobar que fue Dios y que es verdad. Que Dios le bendiga. Como están diciendo los científicos, el sol es finito.
Que ya no tiene la misma energía que tenía antes. Otra mentira, porque si no tuviera la misma energía ya estuviéramos congelados, cabrón. Yo era como pescado en tarima.